¿Qué tal, estimados amigos? Los saludo con gusto. El día de hoy les quiero compartir un gran tema que es las 10 causas principales del desmoronamiento de la disolución, o que llevaron a la disolución de la Unión Soviética, la famosa URSS, ¿verdad? Por sus siglas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este gran imperio, este gran sistema político o geopolítico de proporciones pues mundiales, porque sabemos que conformó todo lo que fue el bloque oriental, el bloque del este, las naciones no solo europeas, sino también de Asia Central, la misma Rusia, y la influencia que tuvo también este bloque en la actual China, la China comunista, en Vietnam, en otros países donde fueron en cierto momento hasta colonias, ¿no? Colonias ideológicas de la URSS y que ahora pues ya son naciones obviamente independientes, pero con un sistema de hecho todavía comunista. Bueno, hablar de la URSS en términos generales para contextualizarnos es hablar de un sistema que perduró prácticamente durante todo el siglo XX. Tras la revolución bolchevique de 1917, la revolución comunista en Rusia, se implanta un sistema, un régimen socialista, comunista muy crudo, que 5 años después, en 1922, se instaura ya en 15 repúblicas adyacentes a Rusia, ¿no? Bueno, las últimas repúblicas en que fueron Lituania, Estonia, pero estas tras la Segunda Guerra Mundial ya pertenecen de hecho a la URSS. Por tanto, fue un sistema que inició en 1922, ¿no? Y terminó a fines de 1991, apenas hace 30 años. Estamos por conmemorar, de hecho, el 30 aniversario. La fecha oficial, claro está, es el 25 de diciembre del 91, ¿no? Ya este 25, por tanto, se cumplirían los 30 años en que la Unión Soviética, este gran imperio, dejó de existir. Ahora, ojo, me refiero al gran imperio no porque sea un orgullo, sea una gloria hablar de la URSS, porque realmente fue un sistema opresivo, ideológico, represivo, que pues perduró gran parte del siglo y que afectó a muchas personas, ¿no? Por supuesto, condicionó los destinos de muchas naciones y supuso también una amenaza a escala global de la estabilidad y de la paz. ¿Por qué? Porque sabemos que el bloque oriental que conformó la URSS, bajo esa hegemonía, también tuvo su contraparte en Occidente, bajo el liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Y fue una creciente tensión, una dialéctica ideológica, política, entre Occidente y Oriente durante más de casi 70 años, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en que pues la gran victoriosa, la gran ganadora, vencedora es la URSS, porque sabemos que los países aliados, ¿no? Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, y la URSS pues se repartieron el mundo, ¿no? Se repartieron como el botín, ¿no? Las naciones quedaron sea bajo el control o el amparo de Occidente, de Estados Unidos, y otras, las del Oriente, bajo la dirigencia de la URSS, que pues se dedica a promover, a imponer, pues, a implantar sistemas, regímenes comunistas, totalitarios, afines a la URSS, ¿no? Fueron países satélites, ¿no? Todo lo que conforma el bloque oriental en Europa, de la mitad de Alemania, que quedó dividida, sabemos también por un muro años después, y todas las naciones que están ahí en medio, ¿no? Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Albania y los países de los Balcanes, la antigua Yugoslavia, ya de por sí las 15 repúblicas socialistas, ¿no? Que no las voy a nombrar ahorita, son varias, pero ustedes las pueden por ahí conocer. Entonces es un sistema pues que se vino abajo por una serie de crisis tanto internas, pero sobre todo también, y es a lo que me voy a referir en este video, a factores externos, ¿no? que fueron decisivos para el desmoronamiento de este gran imperio. El presidente norteamericano, expresidente ya fallecido Ronald Reagan, llegó a llamar a la Unión Soviética el imperio del mal. A eso se refirió en un discurso que pronunció por allá del año 1983, cuando no llevaba más que 2 años en el cargo de presidente, y pues esto también supuso un punto de inflexión en la política que se había llevado a cabo durante los años 70 y inicios de los 80 por parte de Estados Unidos con Rusia, porque era una política de distensión, ¿no? de relajamiento, vamos a decir, de las tensiones ideológicas, políticas y militares, los ejercicios militares, ¿no? armamentísticos entre las dos potencias. Pero Ronald Reagan vino a avivar ese fuego, esa mecha, vamos a decir, que suscitó otro enfrentamiento, se denominó Guerra de las Galaxias, una carrera espacial en constante avance, velocidad, que fue minando las bases de la economía soviética hasta, esa es una de las causas a las que me voy a referir, ¿no? Me estoy adelantando. Bueno, vamos a hablar, hasta ahorita he dado nada más un contexto general de las 10 causas, ahora sí
que supusieron el fin de este sistema, de esta gran pues, nación, ¿no? Este gran imperio que fue la URSS. Entonces la primera de ellas tiene lugar el 16 de octubre de 1978 y lo voy a ilustrar acá a un costado con las viñetas porque pues, es importante que lo vayamos dimensionando y quede muy claro, ¿no? En 1978 tiene lugar la elección como pontífice, como líder de la Iglesia Católica, de un papa polaco, un papa eslavo, Juan Pablo II, ¿verdad? Karol Wojtyła, que pues viene a suponer una alarma, una preocupación para los dirigentes comunistas, no solo de la URSS, sino de todo el bloque oriental, debido a que pues, era un ciudadano de un país ateo, de un país comunista, que pues venía ahora a convertirse en un líder espiritual, ¿no? Con una amplia influencia y alcance en el mundo. Pues hasta ahora se conoce al Papa como, más allá de las diferencias religiosas, ¿no? De toda índole, es una voz que se hace escuchar en el mundo y es importante porque pues, supone un liderazgo espiritual y moral indiscutible. El Papa entonces viene a realizar también un ataque a los principios, a los valores, podríamos decir entre comillas, del comunismo, cuando realiza su primer viaje a su tierra natal, a Polonia, ya como papa en 1979, apenas unos meses después de ser elegido, y lanza pues todo un desafío, un reto a los ciudadanos polacos para que se liberen, ¿no? Del miedo, del terror que les ha impuesto el régimen comunista, que vuelvan a ser ellos, vuelvan a sus valores, a sus raíces, a su cultura, y que dejen de tener miedo. Entonces esta arenga, este reto, este desafío, viene directamente a chocar contra los intereses del poder del Estado soviético que controlaba pues, el gobierno polaco, ¿verdad? Y que pues, ejercía una política de terror, de control, ¿no? De sujeción, que era fundamental, ¿no? En su naturaleza para poder preservar el sistema y el control de la sociedad. Entonces cuando Juan Pablo II viene a contraatacar de esta manera, pues empiezan a preocuparse los soviéticos. De hecho, se sabe que se armó todo un complot al interno de la URSS para desacreditar, para minar el prestigio del Papa a nivel internacional, al menos en la zona, en el bloque oriental del mundo, porque pues, su liderazgo era incómodo y pues, venía a poner en tela de juicio, ¿verdad? En interrogantes, sus principios marxistas. No me voy a detener aquí a analizar marxismo, comunismo, porque es para dar mucho y necesitamos lo más concentrarnos en los 10 factores. Entonces, Juan Pablo II sabemos que no me voy a detener a analizarlo a detalle, pero supone también toda una revolución en su país porque invita precisamente a los polacos, como ya dije, a generar una revolución pacífica, ¿no? De resistencia cultural al régimen, que viene a derivar después en la fundación del sindicato Solidaridad, Solidarność, en agosto del 80, un año después, bueno, 2 años después de su elección, que liderado por el polaco, después presidente Lech Walesa, pues también llevó al declive, al desgaste, al régimen comunista en Polonia. 10 años después, en el 89, cae el muro de Berlín, y con él, pues como efecto dominó, todas las naciones del bloque del este se van emancipando, se van democratizando. Este suceso, ¿por qué lo menciono, lo recalco ahorita? Tiene gran eco y gran alcance hoy porque sabemos que hemos vivido bajo un nuevo orden derivado del fin del comunismo y de la caída de la URSS desde el 91 hasta la fecha, y hoy parece que ya los poderosos, algunos líderes tratan de alinearse o de afiliarse a un nuevo orden mundial, que así se ha denominado desde hace años, un intento de consolidar un nuevo poder globalista, ¿no? sin fronteras, sin fines, que pues desconozca valores culturales, nacionales, religiosos, y solamente hablemos de un todo, ¿no? Como de un orden precisamente, a todos los efectos, ¿no? Económicos, políticos, ideológicos, donde desaparezcan diferencias, desaparezcan valores identitarios propios y todos caminemos hacia un nuevo humanismo, ¿no? Que así se le llama desde un enfoque masónico. Y bueno, no me voy a detener a analizar esto porque da para otro tema también, pero es importante ver cómo hemos sido rescatados de un sistema de polaridad, ¿no? De polarizante, que fue lo que supuso la duración de la URSS en el mundo durante 70 años prácticamente. Después de la brecha generada por el Papa a nivel ideológico, ¿no? Cultural,
religioso dentro de la URSS, ¿no? Es una grieta, una brecha que se abre en ese coloso, en ese gran gigante que fue la URSS, pues empieza el debilitamiento del sistema, ¿no? A escala, pero también a nivel general. Primero en Polonia. Después, el segundo momento, el segundo etapa de la fractura de la URSS, pues es la invasión a Afganistán, que tiene lugar, como ya dije, voy a ir en orden cronológico, en 1979, a fines de este año, en el diciembre del 79, cuando el líder soviético Leonid Brezhnev decide atacar Afganistán, invadir, ¿no?, con las tropas del Pacto de Varsovia, con las tropas soviéticas, esta región de Asia Central, porque pues estaba colindante con las repúblicas de la URSS, ¿no? Y ya se había instalado en el 78 un régimen prosoviético, un régimen comunista, de hecho, pero que no lograba del todo el control porque había facciones de la población, ¿no?, grupos también disidentes y de oposición a este régimen, debido a que la mayor parte de la población es musulmana, ¿no? Pues los musulmanes no estaban contentos con que se les ateizara, se les impusiera un régimen opresivo de esta índole. Entonces Estados Unidos aquí interviene, tiene lugar, la famosa Primera Guerra de Afganistán, que fue pues, propiciada por la URSS, por este imperio comunista, y Estados Unidos trata de sofocarla, ¿no? Pero minarla a través de una incansable pues carrera. Ahora sí que vuelve a ser una carrera armamentística de gran alcance que va minando la economía soviética, los arsenales y todo. Y además de que la URSS había pactado con Estados Unidos una tregua, vamos a decir, una serie de acuerdos dieron lugar a la famosa etapa de la distensión, donde no se atacaban directamente, no había intervenciones armadas en ningún país. Claro, todavía quedaban los estragos de la guerra de Vietnam de los 60-70. A mediados de los 70 pues termina esta guerra, ¿no? Pérdida para Estados Unidos, que también supuso un bajón, ¿no?, un declive moral en la población americana, y que esto lo aprovecha la URSS para consolidar su propaganda marxista, comunista en Oriente y en algunas naciones también de América Latina, ¿no?, contrarias a la imposición de Estados Unidos sobre los intereses y la soberanía de otras naciones. Bueno, no voy a hablar aquí de los hippies ni de esos movimientos porque sería mucha tela, ¿no? Sin embargo, perdón, la invasión de Afganistán tenía pues una serie de causales ya de por sí, que dura 10 años, la invasión soviética del 79 al 89, que va minando pues la economía, la resistencia de las tropas soviéticas debido a que no conseguían el control, y Estados Unidos armaba a los grupos disidentes. De ahí van a surgir los futuros talibanes, ¿verdad?, grupo fundamentalista, pues que es propiciado también por las artimañas de Estados Unidos, ¿no? Esto no es ningún secreto, ningún cuento, lo saben ustedes. Recientemente, con el problema que ha habido en Afganistán desde agosto, pues se ha venido trayendo a colación, evocando todas esas situaciones. Bueno, vamos a hablar del tercer elemento, que fue la fundación del Sindicato Polaco Solidaridad. Como ya dije, viene vinculado al factor número 1, que es la visita de Juan Pablo II a su país natal, ¿no? En el 80, pues los polacos deciden unirse, una gran parte de la población, más o menos más del 90%, se afilia al sindicato, que pues supone la primera organización, el primer movimiento sindicalista libre, independiente del único partido que era el comunista, que propugna pues valores humanos, religiosos, ¿no?, abiertamente, y que decide pues no seguir las directrices del partido, ¿no?, ni las políticas represivas. Entonces este movimiento se funda en el 80, tiene una, digamos, pseudo-legalización, pero los dirigentes rusos, los soviéticos, deciden quitar al dirigente Yerek, que era el que había legalizado el sindicato, implantar un orden más agresivo, más férreo, militar, para controlar las actividades del mismo sindicato. Después Juan Pablo II, sabemos que al apoyar, al alentar la labor de este movimiento de resistencia pacífica, que reivindicaba los derechos fundamentales de la persona, del trabajador, pues es herido en un ataque en el 81, meses después de la fundación de Solidaridad. Pues Juan Pablo II se debate entre la vida y la muerte en ese atentado casi fatal, ¿no? Afortunadamente Juan Pablo II sobrevive, y los soviéticos estaban desesperados, ¿no?, por esa
figura, por ese liderazgo incómodo del Papa, y deciden pues intervenir militarmente en Polonia, hasta que el general ya al frente del gobierno, Jaruzelski, el secretario de Defensa, pues puso las cartas en el asunto, tomó cartas en el asunto, perdón, y decide tomar al toro por los cuernos, ¿no? Hacerse cargo e implantar una ley marcial, ¿no? Esto fue terrible para los polacos, pero sabemos que fue derivado también de las actividades no aceptadas por el régimen del sindicato. Luego viene lugar, ya hablamos de 3 factores, el cuarto factor, que es la llegada al poder de Estados Unidos del presidente Reagan en el 81 también, porque Reagan era un anticomunista de hueso colorado, ¿no? que sabe ganarse la simpatía de los americanos en un momento también de, como ya dije, en que se habían desvirtuado ciertos valores, ciertos ideales en la cultura estadounidense, en referencia a su gobierno y a sus políticas, ¿no? Porque había habido pues, desastres como el de Vietnam, como la crisis del petróleo, etcétera, en los 70s. Lo mismo que pasó con el presidente Nixon. En fin, se venía arrastrando en Estados Unidos un desgaste, y el momento en que llega Reagan como que reavivan los ánimos, la esperanza del pueblo americano de seguir al frente, ¿no? De la lucha de los valores y de la democracia y ser la potencia número 1, ¿no? Entonces instala Reagan una política de anticomunista muy férrea, y la famosa Guerra de las Galaxias, que es una competencia espacial de grandes proporciones, que también, aunado a la guerra de Afganistán, pues va poniendo a la Unión Soviética en jaque, ¿no? Va minando también sus reservas, sus capacidades, y la economía empieza a colapsarse, ¿no? Rusia, los dirigentes soviéticos, desde Brezhnev, que había gobernado ya casi 20 años el país, llega Andropov, que era jefe de inteligencia soviética, y luego Chernenko, que eran del mismo partido de la élite gerontocrática de la URSS, pues resistían las políticas anticomunistas de Reagan, hasta que pues, estos personajes mueren, y llega el turno de gobierno a Mikhail Gorbachev, un joven secretario del Partido Comunista, que trata de ver con otros ojos, con una visión, con un horizonte más amplio, los acuerdos, una necesaria tregua y acuerdo con el Occidente, acuerdo con Estados Unidos, y además la necesidad de Gorbachev de emplear políticas más pues aperturistas a la economía, ¿no? Que transitara de una economía férrea comunista controlada estatal por una economía más de mercado, libre mercado. Esto algo no va a ser fácil, porque por casi 70 años había perdurado el control, el monopolio del Estado, y entonces es difícil para la Unión Soviética transitar. A Gorbachev no le funcionan sus reformas, se granjea muchos enemigos también al interno del partido, pero bueno, esta sería la quinta causal, la entrada al gobierno de Mikhail Gorbachev, ¿no? Y bien, pues estábamos hablando, recapitulo rápidamente, son las 5 brechas hasta ahora, que es la elección del Papa, la invasión de Afganistán por parte de la URSS, la fundación de Solidaridad, el sindicato polaco en el 80, la elección de Ronald Reagan y toda su campaña, su política anticomunista, proliberal en los 80, ¿no? Desde el 81, luego tiene lugar la elección de Gorbachev al frente de la URSS, del Partido Comunista. Después viene otra causal, que es en el 86, por supuesto, el desastre terrible de proporciones, magnitudes mundiales, que es el accidente nuclear en la planta ucraniana de Chernobyl, que tiene lugar. Recientemente se ha hablado mucho de eso, debido a que se produjo una serie, ¿no? Que hasta fue exitosa hace 2 años, y pues se cumplen precisamente en este 2021 los 35 años de ese desastre, el 26 de abril de 1986, en que por un error humano, ¿verdad? Por un error ahí de táctica, de control en la parte de la ingeniería nuclear de la planta de Chernobyl, pues se da este colosal desastre, ¿no? Que pues invade de radiación a media Europa prácticamente, y que pone también en tela de juicio, en conflicto, esa política proarmamentística nuclear que habían llevado a cabo estas 2 naciones, ¿no? La URSS y Estados Unidos. Ya es ese mismo año, a fines del año, cuando Gorbachev y Reagan se reúnen en un segundo encuentro, después del de Ginebra en el 85, que no es tan fructífero. Ya en el 86, no recuerdo si es en Helsinki o en qué parte, en el 86 Reagan y Gorbachev acuerdan trazarse un programa de reducción armamentístico nuclear, para pues, evitar precisamente la fuga, ¿verdad?, de material radioactivo, y poner al mundo al borde de un colapso, ¿no?,
nuclear, de un desastre, de una calamidad que puede pues condicionar la vida humana. Entonces este suceso también mina las bases de la credibilidad del Estado, de la política socialista de la URSS, porque pues desde el modo en cómo sucede el accidente, la omisión por parte de los jefes de la planta, ¿no? De los políticos en la República de Ucrania, la República Socialista de Ucrania, y el mismo gobierno de Gorbachev pues se ven comprometidos debido a que no hay un esclarecimiento, una transparencia a esta cuestión, a esta política, ¿no? de regulación, de control de los alcances de este desastre, quiero decir. Entonces, a partir de este periodo, Gorbachev inicia una serie de reformas al interno de la URSS que van a ser la perestroika, reestructuración económica, ¿no? Las políticas económicas, como ya venía comentando hace un momento, y el inicio también de una era de transparencia, ¿no? Que va a suponer el trastocar, ¿no? Un poco los criterios, las normativas en la forma de comunicar por parte del gobierno las situaciones y sobre todo de llevar a cabo un control, ¿no? de la información, ¿no? Entonces esto va minando un poquito los dogmas del marxismo, del leninismo y del mismo comunismo que vienen pues aferrándose recrudeciéndose desde la era de Stalin y que ya con Gorbachev encuentran un periodo como de respiro, de reestructuración. Pero esta otra causa, que son las reformas de Gorbachev, no encuentran acogida en la sociedad y menos en la cúpula de gobierno, porque hay unos miembros del Politburo, del órgano de gobierno, que de línea comunista dura, no aceptan estas reformas aperturistas, piensan que es una estrategia de Occidente para infiltrarse en la URSS, para minar pues también la economía y para pues desvirtuar, ¿no? Todo el sistema.